pero está dando vueltas, pero la presentación la tenés. Ahí está grabando, listo. Ya estamos completos. Aleluya. Ya está todo listo, Javier. Bueno, ¿y la presentación sale? No. Sí, todo, ya está todo listo. No te voy a decir una única cosa que se te Bueno, ve casi los ojos nada más, pero bueno, déjalo ahí. entonces, habíamos visto, hacemos un muy breve repaso rápido de la clase pasada, entonces, diferencias, una maravilla, una cosa impresionante. En la pantalla, digamos, ¿no? Bueno, entonces les decía que Compartí la filmina. el régimen jurídico del sistema de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, eso por un lado. Antes habíamos visto cuáles eran los objetivos del sistema. Y luego empezamos a ver el tema de cuáles los sujetos. ¿O no? ¿Sale la pantalla o no? Sí. Bueno, yo no veo nada, porque veo la pantalla y no veo absolutamente nada. No veo quién está, quién no está. Así que bueno, Dale, entonces dale les que te decía, digo. vimos los sujetos del sistema y después vimos el tema, bien, vemos el tema contingencias. Y esto hasta acá llegamos en la clase pasada porque vimos que básicamente las contingencias eran dos, el tema accidentes de trabajo, explicamos lo que era, artículo 6.1 de la ley 24.557, y después vimos que en materia de enfermedades profesionales, eh, digamos, a diferencia de tema de accidentes, donde había una definición, en materia de enfermedades profesionales, el artículo 6.2 establece que hay un listado cerrado, en principio, en el cual solamente las enfermedades que están en ese listado van a ser objeto de cobertura por el sistema de riesgo del trabajo. Aquellas enfermedades que no estén incluidas, se prevé todo un procedimiento de tipo administrativo ante la Comisión Médica Jurisdiccional y finalmente ante la Comisión Médica Central para determinar en el caso concreto si esa enfermedad va a ser digamos, va a estar cubierto o no con respecto a ese trabajador puntualmente. Pero nosotros dijimos en la clase pasada que era un procedimiento muy complejo y muy difícil porque la normativa exigía para que se cubriera esa enfermedad, que esa enfermedad hubiese sido producida en forma exclusiva por el trabajo. Bueno, hasta acá habíamos llegado la clase pasada. Nos quedó ver el tema de las exclusiones. En materia de exclusiones, el artículo 6 en el apartado 3, incisos A y B, excluye. Por un lado, cuando los accidentes se producen por el dolo del trabajador, acá me aparece como que la pantalla se dejó de Sí, compartir. así es. Sacar acá, pero bueno, mientras trato de compartirla sigo señalando lo siguiente. Eh, entonces les decía que por un lado el tema del dolo del trabajador, es decir, cuando el accidente se producía en forma intencional por el trabajador, entonces obviamente en ese caso estaba excluida de la cobertura del sistema, y también están excluidos cuando se produce el accidente por una fuerza mayor extraña al trabajo. Es decir, que no solamente exige que exista un supuesto de fuerza mayor, es decir, un hecho imprevisible e irresistible, sino que debe ser además extraño al trabajo como para excluir de la cobertura del sistema de riesgo del trabajo. Realmente yo creo que es muy difícil imaginar un supuesto que se den las dos cosas, es decir, un supuesto de fuerza mayor y que además sea extraño al trabajo. Porque, por ejemplo, si se produjera una situación de inseguridad, lamentablemente cada vez hay más de estos supuestos en el marco del trabajo, y el trabajador sufre un accidente, una contingencia, digamos, hoy por hoy es muy difícil de señalar que eso sería algo extraño al trabajo, una situación de inseguridad.
Entonces, es un hecho del tercero, probablemente sea imprevisible o inevitable, pero es decir, que podría, quizás podría, en ciertas circunstancias, tener las características de fuerza mayor, pero difícilmente cumpla con los dos requisitos, es decir, que además sea extraño al trabajo. Y además en el artículo 6, apartado 3, inciso E, también excluye las preexistencias, es decir, aquellas incapacidades que el trabajador portaba con anterioridad al inicio del contrato de trabajo, esas preexistencias quedan excluidas de cobertura siempre que sean acreditadas y se dejen constancias en un examen preocupacional. El examen preocupacional, entonces, es un examen que se realiza con carácter previo al inicio de la prestación de los servicios, con el objetivo de hacer una suerte de divisoria entre aquellas enfermedades o incapacidades o dolencias que el trabajador portaba al inicio de la relación, que en ese caso van a estar excluidas de la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Entonces esa es la importancia entonces del examen preocupacional. Ahora bien, nosotros tenemos, supónganse, una contingencia prevista cubierta por el sistema de riesgo del trabajo. Bueno, el próximo paso para determinar son definir cuáles son las prestaciones a las cuales tiene derecho ese trabajador que sufre una contingencia. Y el sistema de riesgo del trabajo diferencia dos tipos de prestaciones. Los que son las prestaciones en especie y lo que son las prestaciones económicas. El obligado a dar las prestaciones, en principio, recuerden ustedes lo que vimos al principio de la clase pasada, si es un empleador asegurado, que es el caso normal, por decirlo de alguna manera, es la aseguradora de riesgo del trabajo la que va a tener que dar estas prestaciones. Bueno, después están las distintas variantes, ¿no? De empleador autoasegurado, que puede ser el propio empleador, o puede ser un empleador no asegurado, bueno, que ahí vimos que hay diferentes situaciones. Pero en principio, digamos que es la RT la que está obligada a dar las prestaciones del sistema, y dijimos que tenemos dos tipos de prestaciones. Por un lado, las prestaciones en especie, y por el otro lado, las denominadas prestaciones económicas. Las prestaciones en especie están definidas en el artículo 20 o especificadas en el artículo 20 del sistema de riesgo del trabajo. En el artículo 20, apartado 1, dice que son las RT las que otorgarán, etcétera, etcétera, estas prestaciones, pero, insisto, es la RT en la medida que sea un empleador asegurado. Si se trata de un autoasegurado, va a ser el propio empleador, y si se trata de un empleador no asegurado, bueno, las diferentes variantes que vimos. Bueno, luego de establecer este punto, a partir del inciso A y hasta el inciso E, determina cuáles son las prestaciones en especie propiamente dichas, y en primer término se refiere a asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia en el inciso E, rehabilitación, inciso C, de recalificación profesional, y E, servicio funerario, obviamente en el caso en el cual el accidente de trabajo derive en el fallecimiento del trabajador. Fíjense ustedes que todas estas prestaciones son muy importantes y están dirigidas a la salud, a la atención de la salud de ese trabajador accidentado. Estas prestaciones las puede otorgar la RT por sí o a través de centros médicos, bueno, obviamente eso, de clínicas, etcétera, un sistema de cobertura, pero, digamos, son prestaciones que son obviamente muy importantes para la rehabilitación del trabajador. O sea, todo lo que es asistencia médica, farmacéutica, prótesis, en fin, ortopedia, rehabilitación, recalificación, bueno, todo eso está dentro de las prestaciones. El recibir estas prestaciones, paradojalmente, es un derecho del trabajador, pero además juega como una suerte de obligación, porque, a ver, si nosotros avanzábamos en la lectura del artículo y vamos al inciso segundo, fíjense ustedes que las ART dice, o sea, mejor dicho, el artículo dice que las ART
podrán suspender las prestaciones dinerarias, es decir, las prestaciones económicas, en caso de negativa injustificada del damnificado, determinada por las comisiones médicas, a percibir las prestaciones en especie y los incisos A, C y D. Es decir, que salvo en el caso de prótesis y ortopedia, que el trabajador no estaría obligado a recibir ese tipo de prestaciones, en todo lo que tiene que ver con la parte asistencial, médica y farmacéutica, y en el tema de rehabilitación, y aún en el tema de recalificación profesional, si el trabajador se niega en forma injustificada a recibir estas prestaciones, la RT en realidad no es que puede suspender per se, porque tiene que iniciar un trámite ante las comisiones médicas para que autorice a la RT a suspender el otorgamiento de estas prestaciones. El término por el cual deben otorgarse estas prestaciones lo establece el inciso tercero, que establece que las mismas, especialmente cuando se refiere a toda la asistencia médica, a la parte asistencial, prótesis, ortopedia y rehabilitación, se deben otorgar estas prestaciones hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes. Debo decir que pese a la amplitud que tiene la normativa, en los hechos, esta es una de las situaciones más deficientes del sistema de riesgo del trabajo, porque normalmente las ART suelen otorgar prestaciones por debajo de lo que realmente ese trabajador accidentado necesita, y entonces, bueno, la calidad prestacional de ese trabajador se torna bastante, digamos, bastante deficiente. Si el trabajador, si hay alguna discrepancia entre el trabajador y la RT en materia de prestaciones en especie, bueno, el trabajador puede acudir a la instancia administrativa, a la comisión médica jurisdiccional, estableciendo, bueno, cuál es solicitando exactamente cuál es la divergencia en materia de otorgamiento de prestaciones. Pero yo diría que en los hechos esta es una cuestión que quizás no se habla tanto, porque en general del sistema de riesgo del trabajo se habla y se ha escrito mucho sobre la parte económica, que por supuesto es muy importante, es decir, la parte indemnizatoria, pero quizás no tanto sobre el tema de prestaciones en especie, y este tema, digamos, en la práctica, por lo menos a mi modo de ver, es bastante deficiente en cuanto a su funcionamiento. Bueno, y después aparece el tema de las prestaciones dinerarias o prestaciones económicas. Es decir, todo lo que tiene que ver y que involucra al tema, digamos, al tema indemnizatorio. Bueno, acá este es un tema, yo voy a tratar de ser lo más claro posible, este es un tema que es un poco complejo, así que bueno, le pido que me presten atención y bueno, si tienen alguna duda desde ya que me lo digan, ¿no? Bueno, para determinar el tema de las prestaciones dinerarias, nosotros primero tenemos que hacer una discriminación y una diferenciación entre dos supuestos. Supuesto de incapacidad laboral temporaria, como tienen ahí en pantalla, ILT, o el supuesto de incapacidad laboral permanente. Porque en función de que el trabajador esté en una o en otra situación, va a diferir y va a cambiar el tipo de prestaciones económicas que va a recibir el trabajador. Insisto, con respecto al tema de las prestaciones en especie, esto no impacta en nada, porque el trabajador tiene derecho a percibir las prestaciones y atención médica, etcétera, etcétera, hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, pero en materia de prestaciones económicas tenemos que, bueno, un poco determinar o distinguir en qué tipo de incapacidad se encuentra el trabajador. Si una incapacidad laboral temporaria o una incapacidad laboral permanente. La incapacidad laboral temporaria la van a tener definida en el artículo 7.1 de la Ley de Riesgo del Trabajo y la incapacidad laboral permanente en el artículo 8.1. Si vamos al supuesto de incapacidad laboral temporaria,
en el apartado 1, artículo 7, se define a la situación de incapacidad laboral temporaria, ILT, cuando el daño sufrido por el trabajador, obviamente estoy leyendo la pantalla, el artículo, cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales. Bueno, la verdad que no se han esmerado en mucho para hacer el legislador, para hacer esta definición, porque fíjense ustedes que definen incapacidad laboral temporaria como aquella que es temporaria, digamos, ¿no? Y la verdad que si nosotros vamos a ver Tautología. cómo se define la incapacidad laboral permanente, artículo 8.1, dice existe situación de incapacidad laboral permanente, ILP, cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa, es decir, la incapacidad laboral temporaria, según estos señores que escribieron esto, sería aquella que es temporaria y la incapacidad laboral permanente aquella que es permanente, ¿no? Les agarró un ataque de estrés después de hacer esta, esta definición, es genial esto, ¿no? Ahora, pese a que así, visto, parece que ambas definiciones son desechables, digamos, sí tenemos algunas cuestiones, yo las subrayé en ambos artículos. Porque, a ver, la incapacidad laboral temporaria, fíjense ustedes que recae sobre lo que son sus tareas habituales. En cambio, la incapacidad laboral, esa situación de incapacidad que tiene el trabajador de carácter permanente, acá se habla de capacidad laborativa, es decir, de la totalidad de su capacidad laborativa que le puede permitir o no realizar tareas o sea, seguir continuando prestando sus tareas habituales. Bueno, más allá de las diferencias de esta definición, de las deficiencias, mejor dicho, de estas definiciones, bueno, lo cierto es que lo temporario es algo que es una incapacidad que no está todavía, digamos, voy a hacer la misma definición que el legislador, ¿no? Sí. Pero es algo que no se ha fijado todavía, no se ha consolidado. Por el contrario, bueno, ya una vez que está en un supuesto de incapacidad laboral permanente, ha quedado consolidada esa situación de incapacidad, el trabajador ya tiene un daño adquirido como consecuencia de ello y por lo tanto va a tener derecho a ser indemnizado. Es decir, los dos supuestos me marcan a mí la diferencia de el carácter de prestaciones que va a recibir. Cuando el trabajador está en situación de incapacidad laboral temporaria, no puede realizar sus tareas habituales, pero eso es algo que todavía no está consolidado, no se sabe bien si eso se va a consolidar o no en una pérdida de capacidad laborativa, y por lo tanto, lo que va a percibir ese trabajador y lo que el legislador va a querer es que ese trabajador que no puede realizar sus tareas habituales y por lo tanto no está cumpliendo con su contrato de trabajo, reciba una sustitución del salario que pierde por no poner a disposición su fuerza de trabajo. En cambio, la incapacidad laboral permanente ya tiene consolidada una pérdida de su capacidad laborativa y por lo tanto ese trabajador en definitiva tiene un daño y ya tiene derecho a ser indemnizado. Entonces, incapacidad laboral temporaria, el trabajador tiene derecho a que se le sustituya el salario que pierde y en el caso de incapacidad laboral permanente ya se le consolida una incapacidad, tiene un daño y por lo tanto ya tiene derecho a ser indemnizado. Sin perjuicio de estas deficiencias en materia de estas definiciones, sí tenemos que tener presente, y esto nos va a ayudar el apartado 2 del artículo 7 en materia de incapacidad laboral temporaria, cuándo cesa, cuándo termina la situación de incapacidad laboral temporaria. Porque, a ver, en principio nosotros podemos decir que el trabajador que tiene una contingencia entraría en el supuesto de incapacidad laboral temporaria y dejaría de estar en esa situación cuando, en primer término, y vamos al artículo 7, apartado 2, dice que la situación de incapacidad laboral temporaria cesa, dice, por, inciso A, alta médica. Cuando acá se refiere a alta médica, quiere decir que la RT le da la alta médica y se ha querido decir sin incapacidad, es decir, que la RT ha considerado que ese trabajador está en condiciones de volver a trabajar y que no tiene ningún tipo de incapacidad
Claro. permanente. Por lo tanto, obviamente, el trabajador cesa en su situación de incapacidad laboral temporaria y tiene que reintegrarse a sus tareas habituales. Por supuesto que el trabajador, y acá también es otra de las cuestiones que en los hechos muchas veces suelen presentarse, que hay una divergencia entre el alta médica que otorga la RT y el trabajador que no está en condiciones de prestar servicio. Entonces, también para este caso hay un trámite en la Comisión Médica Jurisdiccional para que ese trabajador, bueno, se determine si realmente el alta médica dada por la RT ha sido otorgada en forma correcta. El segundo supuesto de pérdida de cese de situación de incapacidad laboral temporaria es cuando se produce la declaración de incapacidad laboral permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ese trabajador se le ha consolidado una incapacidad, bueno, ya no ha perdido ese carácter provisorio que tenía esa incapacidad laboral temporaria, por lo tanto, deja de estar en situación de ILT y pasa a estar en situación de incapacidad laboral permanente. El inciso C prevé el transcurso de 2 años desde la primera manifestación invalidante. El concepto de primera manifestación invalidante es un concepto que se usa mucho en materia de accidentes de trabajo y es un concepto que en realidad está pensado en el tema de las enfermedades, porque a ver, en el accidente de trabajo, que es un acontecimiento súbito y violento, a ver, un trabajador, normalmente, no digo que siempre sea así, pero normalmente el trabajador, la primera manifestación invalidante coincide con el momento, digamos, coincide con el momento del accidente, es decir, un trabajador se cae de un andamio en una obra en construcción, sufre heridas, bueno, la primera manifestación invalidante coincide con el momento del accidente. En el caso de las enfermedades profesionales, obviamente no se puede determinar el momento de inicio de una enfermedad, no solamente una enfermedad profesional, como cualquier enfermedad, es decir, bueno, una persona va incubando, va desarrollando una enfermedad hasta que finalmente esa es detectada. Bueno, ¿y es detectada de qué modo? A través de una primera manifestación invalidante. Entonces, se toma este criterio de primera manifestación invalidante porque, bueno, tiene una serie de efectos jurídicos y una de ellas es que a partir de ese momento el trabajador puede estar en situación de incapacidad laboral temporaria por el plazo de 2 años. Si está más de 2 años de situación de incapacidad laboral temporaria, cesa en el supuesto de incapacidad laboral temporaria y pasa a estar en situación de incapacidad laboral permanente. Como podrán ver, esta es una definición jurídica no médica, porque a lo mejor desde el punto de vista médico, ese trabajador no tiene todavía consolidada una incapacidad. Piensen ustedes que en materia de incapacidad es muy importante el tema de rehabilitación, por ejemplo, es decir, con una buena rehabilitación el trabajador o cualquier persona que sufra un accidente se va a recuperar de mejor forma y por lo tanto probablemente su incapacidad sea menor. Entonces, la situación de incapacidad laboral temporaria, de alguna manera, es un lapso en el cual el trabajador, si de repente tuviese una buena rehabilitación, bueno, podría disminuir sus niveles de incapacidad laboral permanente en su momento. Pero bueno, lo cierto es que acá el legislador dice, bueno, pero esta situación de incapacidad laboral temporaria se va a mantener por el plazo de 2 años. Transcurrido el plazo de los 2 años, por más que médicamente quizás no se ha consolidado todavía una incapacidad y todavía se pueda trabajar para que ese trabajador pueda mejorar, lo cierto es que la ley ya considera que hay una situación de incapacidad laboral permanente y por lo tanto ese trabajador ya va a tener derecho al cobro de una indemnización. Y el cuarto inciso, o el cuarto supuesto, es el tema de la muerte del damnificado. Bueno, acá me parece que esto es un error del legislador, porque está claro que la muerte del damnificado genera el cese de la situación de incapacidad laboral temporaria, entre otras cosas, digamos, ¿no? Es decir, que con la muerte del trabajador se termina la incapacidad laboral temporaria y se le termina todo al trabajador. Entonces, la verdad es que
no sé, me parece poco feliz esto, pero bueno, nosotros vamos a seguir lo que dice la ley. Obviamente, si el trabajador fallece, no va a estar más en su puesto de incapacidad laboral temporaria. Me parece que esto es una obviedad, ¿no es cierto? Ahora bien, en todos estos supuestos de incapacidad laboral temporaria, lo tienen ahí en el PowerPoint, el trabajador tiene derecho a que se le sustituya el salario y el monto que tiene derecho a percibir es lo que marca el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, sobre el cual voy a hacer alguna referencia. ¿Quién tiene que pagar estas prestaciones económicas? Bueno, los primeros 10 días del trabajador en situación de incapacidad laboral temporaria está a cargo del empleador. Y a partir del día 11 hasta que cese el supuesto de incapacidad laboral temporaria, paga la aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Cuál es el monto que se le tiene que pagar? Es el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuidado con esto, porque esto la ley dice una cosa distinta, pero el decreto 1694/09, que nosotros mencionamos en la primera parte de la clase del jueves pasado, mejora las prestaciones económicas y determina que el trabajador tiene derecho a percibir en términos de monto lo que marca el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo está dentro del capítulo que tiene que ver con las enfermedades inculpables. El sistema de enfermedades inculpables, más allá de que nosotros no lo hemos visto todavía, en materia de enfermedades inculpables, que son aquellas accidentes inculpables, que son aquellas enfermedades que no encuentran origen en el trabajo, la ley de contrato de trabajo, o sea, ¿cómo se atiende al trabajador en esas circunstancias? Desde el punto de vista médico, todo lo que es asistencia médica lo va a atender seguramente la obra social. Exactamente, la obra social sindical. Lo que es el tema económico, el que se tiene que hacer cargo es el empleador. ¿Por qué? Porque pese a que es un supuesto ajeno al trabajo, impacta en el contrato de trabajo y la ley de contrato de trabajo prevé en el mismo artículo 208 de la ley de contrato de trabajo un sistema de licencias pagas, según la antigüedad que tenga el trabajador. Eso léanlo en el artículo 208. Y además, fija qué le tiene que pagar el empleador. Entonces, volviendo al sistema de riesgo del trabajo, la remisión que hace el sistema de riesgo del trabajo al 208 no es al plazo de duración de licencias, porque esto no se aplica, obviamente, ni a quién tiene que pagar, sino se aplica al cuánto hay que pagarlo. Porque ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba antes del decreto 1694/09? Que resulta que, una cosa insólita, pero bueno, esto ha ocurrido, que el trabajador que tenía un accidente o una enfermedad que no encontraba origen en el trabajo, es decir, no sé, se engripó o tuvo una hepatitis por una causa ajena al trabajo, cobraba más, por supuesto, de incapacidad laboral temporaria por enfermedad inculpable que un trabajador que tiene un accidente por culpa del trabajo, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hizo el decreto 1694/09 es establecer una equiparación, en el sentido que ambos cobran lo mismo, cobran lo que, tanto de enfermedad inculpable como accidente de trabajo y enfermedad profesional, cobra lo que marca el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es lo que marca el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo en términos de monto? Bueno, marca que ese trabajador tiene que cobrar lo mismo que si la contingencia no se hubiese producido. De manera tal que así lo dice el artículo 208, si hay aumentos, los aumentos los debe percibir. Y en el caso que ese trabajador cobre remuneraciones variables, se tiene que tomar un promedio de los últimos 6 meses. Digamos, este sería el criterio de derecho para el trabajador de percibir, insisto, mientras dure la situación de incapacidad laboral temporaria, que va a cesar en los casos que nosotros vimos o que ustedes tienen ahora en pantalla, digamos.
Pero mientras dure esa situación de incapacidad laboral temporaria, el trabajador en definitiva tiene derecho a cobrar el 208 a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo. ¿Estamos hasta ahora con esto? ¿Se entiende esto? ¿Hay dudas? Yo digo ¿Hay sí. dudas? Estoy quedando todos callados, digamos. Bueno, bueno, seguimos entonces con la presentación. Bueno, y vayamos ahora al tema que yo creo que es el tema más complicado, que es el tema de la incapacidad laboral permanente. Bueno, ese trabajador tiene una pérdida de su capacidad laborativa y por lo tanto tiene un daño y tiene derecho a una indemnización. La indemnización del sistema de riesgo del trabajo es a cargo del RT, si es un empleador asegurado. La indemnización es tarifada, es decir, tiene una tarifa. ¿Y en función de qué se fija esta tarifa? Bueno, la ley en realidad diferencia tres supuestos de incapacidad laboral permanente. Entonces yo creo que no es del todo correcto esto, ¿no? Porque acá habla de supuesto de incapacidad laboral permanente, en realidad son tres, que es cuando el trabajador tiene menos del 50% de incapacidad. Acá hay un tema, una aclaración que no tengo que hacer en forma previa, ¿no? Nosotros dijimos que la incapacidad laboral permanente se reflejaba en una pérdida de la capacidad laborativa de ese trabajador. Bueno, la pérdida de esa capacidad laborativa se fija y se determina en lo que se llama porcentaje de incapacidad. El porcentaje de incapacidad marca la pérdida porcentual de incapacidad laborativa. Esos porcentajes de incapacidad obviamente son determinados mediante o a través de médicos legistas, que son los encargados, son los que estudian y los que se ocupan de todo este tipo de cuestiones, de medir, si me permiten la expresión, el porcentaje de ese porcentaje de incapacidad o esa pérdida de capacidad laborativa del trabajador, porque estamos hablando del trabajador, pero también esto ocurre cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, o un juicio por lesiones, ¿no? Si hay una incapacidad física o psicológica, esa incapacidad se mide a través de porcentajes de incapacidad. Los porcentajes de incapacidad hay una suerte de tablas que se llaman baremos. ¿Los baremos qué son? Bueno, justamente son tablas donde está tabulada los porcentajes de pérdida de incapacidad según los daños que pueda sufrir la persona. Para el sistema de riesgo del trabajo hay un baremo específico que está aprobado por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero digamos, ese es el criterio, ¿no? Decir, bueno, perdí un dedo, el porcentaje de incapacidad es tanto, o entre tanto y tanto. Si ustedes ponen en el Google baremo, bueno, le van a saltar una cantidad impresionante de baremos locales o internacionales, porque bueno, obviamente esto no es una cuestión matemática, hay distintos criterios, pero bueno, este es el punto de partida para determinar esos porcentajes de incapacidad. En el sistema de riesgo del trabajo son las comisiones médicas las que determinan los porcentajes de incapacidad, pero bueno, por supuesto eso después puede ser cuestionado o el trabajador puede ir a la justicia en forma directa y puede ir en forma directa. Bueno, hay que hacer una serie de planteos de inconstitucionalidad, sí, etcétera, etcétera, porque no es tan sencillo el tema, porque bueno, todo lo que tiene que ver con intervención de las comisiones médicas, hay varios planteos de inconstitucionalidad que por lo menos a nivel Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no se encuentran resueltos. Esto por un lado, ¿no? Si es en sede judicial, obviamente la determinación de porcentaje de incapacidad se va a hacer a través de una pericia médica, es decir, se va a designar un perito médico legista que va a determinar el porcentaje de incapacidad según exámenes que se le haga al trabajador y según teniendo en consideración este baremo al cual yo estaba haciendo referencia. Obviamente, a mayor porcentaje de incapacidad, el daño que sufre el trabajador en su salud es mayor. No estoy diciendo nada que ustedes no se den cuenta, es lógico esto, ¿no? Mayor porcentaje de incapacidad, mayor daño ha sufrido, digamos, el trabajador. Pero además de impactar en la indemnización,
la ley diferencia supuestos y establece diferentes indemnizaciones según los porcentuales de incapacidad. Si se trata de los supuestos más leves o menos graves, si ustedes quieren, es decir, aquellos en los cuales el trabajador tenga una incapacidad menor al 50%, bueno, ahí hay un supuesto que nosotros vamos a hablar de incapacidades más leves, más allá que entre, no sé, el 1% y el 49% de incapacidad, la diferencia es notable, pero bueno, estas se consideran las incapacidades más leves. Después hay un segundo supuesto que es cuando ya estamos hablando de incapacidades más graves, que van entre el 50% de incapacidad y menos del 66%, es decir, el 65,99% de incapacidad. O sea, acá ya estamos hablando de incapacidades más graves. Y después hay un tercer supuesto que es cuando el trabajador tiene el 66% o más de incapacidad, que son ya incapacidades muy graves. Y cuando el trabajador tiene más del 66 o más de incapacidad, se considera que ese trabajador no solamente tiene una incapacidad permanente, sino que además es incapacidad absoluta. ¿Por qué? Porque ese trabajador ya no puede prestar servicios en ningún lado y por lo tanto va a tener que iniciar el trámite para obtener una jubilación por invalidez, porque ese trabajador ya no pertenece más a la población activa y no está en condiciones de trabajar en ningún otro lado. En los dos supuestos anteriores, igual o menos al 50% de incapacidad, o entre más del 50 y menos del 66, son incapacidades que nosotros vamos a denominar, son permanentes, porque estamos siempre dentro de las incapacidades laborales permanentes, pero son parciales. Es decir, ese trabajador tiene una capacidad residual que de repente quizás no pueda seguir haciendo las mismas tareas, pero sí podría hacer otras. En cambio, cuando tiene más del 66% de incapacidad, el trabajador está imposibilitado de poder prestar cualquier tipo de tarea. Obviamente, en ese caso, el contrato de trabajo se extingue porque es imposible el cumplimiento del objeto del contrato de trabajo. Y el cuarto supuesto, bueno, es cuando se produce la muerte del trabajador. Entonces nosotros tenemos que diferenciar siempre estos cuatro supuestos para ver cuáles son las indemnizaciones que le corresponden al trabajador en los tres primeros casos, que son los tres casos de incapacidad laboral permanente, o a los derechohabientes cuando se trate de la muerte del trabajador. Bueno, vamos a ver en qué consiste esta indemnización. Bueno, nosotros en cada uno de estos cuatro supuestos que nosotros vimos, los cuatro supuestos que tenemos acá, tenemos que ver en cada uno de estos supuestos cada una de estas cuestiones. Primero, ¿qué fórmula indemnizatoria le corresponde? Fórmula indemnizatoria que además tiene un piso, un mínimo. Segunda cuestión que hay que verificar es si tiene derecho o no a cobrar una suma fija. Porque vamos a ver que en algunos supuestos, en aquellos supuestos que son más graves, además de la fórmula indemnizatoria, el trabajador tiene derecho a cobrar, o los causavientes, una suma fija. Y el tercer elemento es un incremento del 20% de lo que le corresponda al trabajador. Este incremento del 20% está previsto en el artículo 4 de la ley 26.773 y este incremento está pensado no para todos los supuestos, sino para los supuestos en los cuales el accidente o la contingencia se hubiese producido cuando el trabajador se encontrare en el lugar de trabajo o cuando se encontrare a disposición del empleador. Es decir, que si la contingencia se produce estando el trabajador en el lugar de trabajo o encontrándose a disposición del empleador, va a tener además derecho a que su indemnización se incremente en un 20%. Si no se cumple con ninguno de estos dos requisitos, porque el accidente no se produjo o la contingencia estando el trabajador en el lugar de trabajo o estando a disposición del empleador, entonces el trabajador va a carecer del derecho a cobrar este incremento del 20%. Bueno, yo les hago una pregunta a ustedes.
¿Qué supuesto quedaría afuera del incremento del 20%? ¿Qué supuestos quedan afuera? A ver. ¿Qué supuesto no se daría en el cual el trabajador no está en el lugar de trabajo cuando se produce la contingencia o no está a disposición del empleador? ¿Qué les parece? Dale una pista, Javi. No seas... Ah, A bueno, ver, a ver. Mónica, habla. Es fácil. Mónica quería hablar. Entrecortado, que se escuchó entrecortado justo con la... Si podía repetir la pregunta. Sí, claro. La pregunta es, nosotros dijimos que hay un incremento del 20% en algunos casos. El incremento del 20% solamente procede cuando el trabajador, la contingencia se produce estando el trabajador en el lugar de trabajo o estando a disposición del empleador. ¿En qué casos el trabajador podría estar cubierto por el sistema de riesgo del trabajo cuando la contingencia no se produce en el lugar de trabajo o estando a disposición del empleador? Cuando va camino al trabajo. Exactamente, en el accidente in itinere. Entonces, la idea fue dejar el accidente in itinere, el accidente en el trayecto, fuera del incremento del 20%, porque efectivamente, no sé, el trabajador si va en colectivo, al trabajo, el colectivo choca y sufre un daño, eso está cubierto por el sistema de riesgo porque es un accidente in itinere, pero obviamente el accidente no se produce ni en el lugar de trabajo, ni estando a disposición del empleador, porque mientras está sentado en el colectivo no está a disposición del empleador. De todas maneras, bueno, ha habido toda una discusión con respecto a esto, que incluso llegó a la Corte, porque, bueno, alguna jurisprudencia de la Sala Séptima, por ejemplo, de la Cámara de Apelación del Trabajo, y algunos fallos en la provincia de Buenos Aires, habían considerado que el trabajador cuando estaba sentado en el colectivo estaría a disposición, como no cuenta con su el tiempo en beneficio propio, estaría a disposición del empleador, pero bueno, a mí me parece que esa es una interpretación un tanto rebuscada, y bueno, y la Corte esto lo ha, creo que hay un caso expósito, donde la Corte determinó que, bueno, en el accidente, o lo que dice la ley, digamos, que cuando está en el trayecto, como bien dijo, creo que Miguel fue el que dijo, bueno, no le corresponde el incremento Del 20%. del 20%. Así que bueno, en cada uno de los supuestos hay que ver cuál es la fórmula, cuál es la suma fija, si es que tiene, y el incremento del 20% que en realidad depende de estas circunstancias que estábamos apuntando recién. Acá, bueno, acá lo tenía en la pantalla, no me acordaba, ¿no? En el lugar de trabajo, punto 1, a disposición del empleador, punto 2, bueno, la idea básicamente fue dejar afuera los denominados accidentes in itinere, es decir, los accidentes en el trayecto. Artículo 3, perdón, yo dije el artículo 4 de la ley 26773, es el artículo 3. Artículo 3 de la ley 26773. El artículo 4 es el tema de la opción. Bueno, cuando vemos el tema de la fórmula indemnizatoria, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Bueno, estos 3 puntos que tenemos en pantalla. IBM no se está refiriendo a una conocida marca y empresa en el sistema informático, de la industria informática, sino al denominado ingreso base mensual. El ingreso base mensual está relacionado con la remuneración del trabajador. Porque la fórmula indemnizatoria va a tomar en cuenta, digamos, la remuneración del trabajador según lo que marca el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. ¿Qué remuneración habría que tomar para la fórmula indemnizatoria? Bueno, para la fórmula indemnizatoria lo que hay que tomar es
bueno, hay que tomar la primera manifestación invalidante. Una vez más tenemos el tema de la primera, el tema de la primera manifestación invalidante. Y una vez que tomamos el tema de la primera manifestación invalidante, hay que tomar un año para atrás. Es decir, primera manifestación invalidante, un año para atrás. Y hay que tomar todas las remuneraciones devengadas durante ese periodo de 12 meses anteriores. Estas remuneraciones devengadas, hay que hacer un promedio para determinar un ingreso base mensual, justamente. Entonces se toma un promedio, pero para evitar el fenómeno de la desactualización de los montos, la inflación, exactamente, ha establecido que esos montos que se van a considerar en el promedio tienen que ser actualizados a través de un índice. Ese índice es el denominado índice, se llama RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? El RIPTE es un índice que publica el Ministerio de Trabajo que mide las variaciones de los salarios, es decir, el porcentaje de aumento salarial de todas las actividades. Eso va a dar un índice que es el índice de aumento salarial. Entonces, ese índice va a haber que aplicarlo a cada uno de los 12 salarios que va a tener derecho este trabajador, y actualizarlo hasta el momento de la primera manifestación invalidante. Y eso les va a dar a ustedes el denominado ingreso base mensual. Bueno, después, la verdad que este tema ya de por sí, este tema es bastante, digamos, es bastante complejo, porque bueno, el problema que se suscita acá es que después de la primera manifestación invalidante puede transcurrir tiempo, puede transcurrir meses, es decir, recuerden ustedes que se produce la primera manifestación invalidante y el trabajador puede estar en situación de incapacidad laboral temporaria hasta 2 años más. Y yo tengo un ingreso base mensual que yo lo tengo actualizado hasta el momento de la primera manifestación invalidante. Ahí hay todo, y la indemnización, este trabajador la va a poder cobrar recién cuando esté en situación de incapacidad laboral permanente. Es decir, cuando haya transcurrido todo el periodo de incapacidad laboral temporaria. Bueno, ahí hay una discusión, cómo se actualiza a partir de ahí, porque Macri antes de irse sacó un decreto de necesidad y urgencia para beneficiar a las ART, o sea, entre las PASO y antes que fuese la entrega del mandato, sacó un decreto de necesidad y urgencia, y entonces, bueno, estableció, o sea, la ley dice que a partir de ahí se actualiza el IBM por una tasa activa, y Macri sacó un decreto de necesidad y urgencia cuando se estaba yendo, diciendo, bueno, no, tasa activa no, RIPTE. Obviamente son situaciones variables, pero en la actualidad yo diría que las tasas de interés están por encima de lo que son los aumentos salariales, digamos, ¿no? Entonces, se modificó eso para beneficiar a las aseguradoras de riesgo del trabajo. Pero bueno, esto es una discusión con respecto a esto que me parece que no excede lo que es el objeto del curso. Ustedes simplemente tengan en cuenta con respecto al IBM, que es un promedio de remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante y que se actualizan por RIPTE hasta justamente el momento de la primera manifestación invalidante, que bueno, a partir de ahí hay toda una discusión que bueno, eventualmente, si ustedes siguen con la orientación o con alguna materia específica, calculo yo que eso lo van a ver con alguna mayor profundidad. Sí tienen que tener en cuenta una cosa que es muy importante desde el punto de vista conceptual. Ustedes piensen que la fórmula indemnizatoria está determinada en base a este ingreso base mensual. Por supuesto, a mayor ingreso base mensual, es decir, a mayor remuneración,
la indemnización va a ser mayor. Claro. Ahora, ya esta definición demuestra que en algunos casos la indemnización puede ser limitada, porque, a ver, la indemnización parte de la base del sueldo del trabajador, en definitiva. Pero, a ver, una persona que, no sé, sufre una amputación, por ejemplo, no solamente, no sé, pierde un brazo, supongamos, eso no solamente lo afecta laboralmente, que de por sí lo va a afectar, además lo va a afectar desde el punto de vista personal, digamos. No solamente porque la persona, afortunadamente todos nosotros somos algo más de personas que se insertan en un mercado de trabajo y que prestan un servicio a cambio de un salario. Nosotros somos algo más que eso, por suerte. Bueno, ya la definición muestra o puede mostrar en algunos casos la insuficiencia reparatoria, porque toma en cuenta el salario. Y además toma en cuenta el salario que percibía el trabajador en el puesto de trabajo, en el contrato de trabajo que estaba cumpliendo cuando se produjo el accidente. Pero a ver, supongamos que, no sé, un profesor de la facultad, vamos a poner, no en el caso mío, obviamente, ¿no? Supongamos un profesor de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires, de nuestra facultad. Supongamos se reanuda la actividad presencial, bueno, va a dar clases a la facultad, a nuestra querida Facultad de Derecho, ahí en la calle Figueroa Alcorta, y supongamos que este profesor es uno de los socios del estudio jurídico más importante de la Argentina, supónganse, que factura en dólares, cobra en dólares la hora de asesoramiento profesional. El hombre realmente tiene un pasar y tiene unos ingresos espectaculares, digamos, ¿no? Bueno, y además da clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, supongamos un día va a dar clases a la facultad, no sé, se le cae el techo, se desprende el techo, se le cae el techo encima, sufre un accidente de trabajo y queda con un 66% de incapacidad. Es decir, queda con una incapacidad absoluta, no puede seguir trabajando. La indemnización que le va a dar el sistema de riesgo del trabajo va a estar en base de su ingreso base mensual, no de lo que factura todos los meses, sino del ingreso que tiene como sueldo, como conceptos remunerativos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ustedes imagínense que está bastante por debajo que lo que puede cobrar como socio de un estudio jurídico, de una, no sé, del estudio jurídico más importante de la ciudad de Buenos Aires. Entonces también este es un elemento que hay que tener en consideración, ¿no? Es decir, porque toma en cuenta ingresos que de repente quizás no sean todos los ingresos que tenga ese trabajador en caso de pluriempleo, por ejemplo. Así que bueno, esta es una de las limitaciones que tiene. Después hay un tema muy importante que es el tema de coeficiente de edad, porque la fórmula en cuestión se va a multiplicar por un coeficiente de edad. El coeficiente de edad, ¿qué es lo que quiere medir? Quiere medir el tema, obviamente, de la mayor o menor juventud del trabajador. ¿Cuál es el coeficiente de edad? Es 65 dividido la edad del trabajador al momento de la primera manifestación invalidante. Es decir, que yo tengo una fórmula X y esa fórmula X le tengo que aplicar este coeficiente, que vuelvo a repetir, es 65 dividido la edad del trabajador al momento de la primera manifestación invalidante. Una vez más aparece este concepto de primera manifestación invalidante. Supongamos, pero a ver, lo vamos a poner con un ejemplo para que se entienda. Supongamos que el trabajador tenía 20 años al momento de la primera manifestación invalidante. Es un trabajador joven. Entonces yo tengo una fórmula X, me da un resultado X, y ese resultado le tengo que aplicar el coeficiente de edad. ¿Cómo lo hago? Tomo 65, lo divido por 20 y me va a dar 3 y pico. 3, algo. Entonces yo, mi fórmula indemnizatoria, lo voy a multiplicar por 3, monedas. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Supongamos que el trabajador, si me permiten la expresión, era un poco más veterano cuando se produce el accidente.
Supongamos que el trabajador tenía 60 años cuando se produce el accidente. Entonces, hacemos el mismo ejemplo, hacemos el cálculo, me da una fórmula, me da un resultado X, le tengo que aplicar el coeficiente de edad. ¿Cómo lo hago? 65, lo divido por 60 y me da 1 y pico. ¿Qué es lo que está haciendo el legislador con este coeficiente? Lo que está haciendo está potenciando la juventud en términos que cuando el trabajador más joven es, la fórmula en la indemnización va a ser mayor. Por el contrario, cuando el trabajador, el caso que nosotros planteamos, un trabajador muy joven, su indemnización se va a multiplicar por 3 o más de 3. En cambio, si el trabajador tiene poca, ya tiene, bueno, es bastante más veterano, tiene más años, el caso que nosotros planteamos, 60 años de edad, bueno, prácticamente el coeficiente no impacta en la indemnización porque es el resultado y se multiplica por se multiplica por 1 y monedas, prácticamente me va a quedar la indemnización exactamente igual que si se produjera, bueno, o sea, no va a impactar en el resultado final de esa, digamos, de esa indemnización. Y finalmente el tema del porcentaje de incapacidad, que nosotros hemos señalado hace un ratito, que es un componente importante. A mayor porcentaje de incapacidad, mayor va a ser la indemnización a la cual va a tener derecho este trabajador. Bueno, acá tenemos el tema de la fórmula indemnizatoria del ingreso base mensual, cómo se define, promedio de las remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante. Bueno, dejamos acá el tema RIPTE, digamos, ¿no? Coeficiente de edad, 65, dividido la edad del actor a la fecha de la primera manifestación invalidante. Bueno, vamos a ver en el tiempito que me queda los 4 supuestos que señalamos recién. A ver, en definitiva, cuánto le corresponde al trabajador en materia indemnizatoria. Primer supuesto, los casos más leves, 50% de incapacidad o menos. Nosotros dijimos que eran las cuestiones que había que ver. Primera cuestión, fórmula indemnizatoria. Obviamente el trabajador va a tener derecho a una fórmula indemnizatoria que, como dijimos al principio, tiene un piso. Bien. Lo segundo que hay que ver es si tiene derecho a suma fija, y lo tercero que hay que ver es el tema del incremento del 20%. Bueno, vamos al tema fórmula indemnizatoria. Fórmula indemnizatoria, bueno, es la que ustedes tienen en la pantalla. Tomamos 53 se lo multiplica por el ingreso base mensual. El ingreso base mensual se lo multiplica por el porcentaje de incapacidad, y eso se lo multiplica y se le aplica el coeficiente de edad. Esa es la fórmula indemnizatoria para estos supuestos. Repito, 53 por ingreso base mensual, por porcentaje de incapacidad, por coeficiente de edad. Toda fórmula indemnizatoria tiene un piso, o sea, un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es de 180.000 pesos por porcentaje de incapacidad. Con una aclaración importante. 180.000 pesos son valores al año 2009. Es decir que es un monto que tiene que ser actualizado mediante la aplicación del RIPTE. Entonces, yo lo pongo acá a valores históricos. Yo después le voy a dar los valores actualizados, que da obviamente bastante más de 180.000 pesos, y eso se lo multiplica por el porcentaje, o sea, 180.000 pesos, insisto, valores al año 2009, que deben ser actualizados por RIPTE, eso lo multiplico por el porcentaje de incapacidad, y esto quiere decir que la fórmula indemnizatoria nunca me puede dar menos que ese piso. Luego, suma fija. A ver, acá, bueno, 180.000 pesos, valores año 2009, ¿no? Bien, suma fija. ¿Tiene derecho el trabajador en estos casos del 50% o menos de incapacidad? No. Tiene derecho a la fórmula con su piso. ¿Y tiene derecho a incremento del 20%? Bueno, va a tener derecho
si se cumple con los requisitos del artículo 3 de la ley 26773, es decir, si se produce el accidente en el lugar de trabajo o estando a disposición del empleador, entonces va a tener derecho a que su fórmula indemnizatoria o su piso se incrementen en un 20%. Bueno, esto es los casos más leves de 50% o menos de incapacidad. Segundo supuesto, más del 50% de incapacidad y hasta el 66% de incapacidad, o hasta menos del 66% de incapacidad. Tenemos que hacer el mismo ejercicio. Fórmula indemnizatoria con el piso, analizar el tema de la suma fija y analizar el incremento del 20%. Fórmula indemnizatoria, la misma que en el caso anterior. 53 por ingreso base mensual, por porcentaje de incapacidad, por coeficiente de edad. ¿Tiene piso? Exactamente igual que en el caso anterior. 180.000 pesos por porcentaje de incapacidad, 180.000 pesos, valores al año 2009, se actualizan por RITE. ¿Tiene derecho a suma fija? Sí. A partir del 50%, el trabajador va a tener derecho a una suma fija, que se suma a su fórmula indemnizatoria. ¿En qué consiste esta suma fija? 80.000 pesos, pero también son valores del año 2009, que se tienen que actualizar por el RITE. También yo les voy a dar los valores actualizados para que ustedes adviertan, digamos, que ya las indemnizaciones son bastante importantes, ¿no? En estos casos, porque tiene la fórmula con un piso, tiene una suma fija, y además le puede corresponder el incremento del 20% si se cumple, con los requisitos del artículo 3 de la ley 26773, cuando el trabajador está a disposición del empleador o estando en el lugar de trabajo. Vamos al tercer supuesto. Supuesto que el trabajador tiene 66% de incapacidad o más, es decir, incapacidad absoluta. Ejercicio exactamente igual, fórmula indemnizatoria con el piso, ver si tiene suma fija y ver el tema del incremento por ciento. Fórmula indemnizatoria, obviamente tiene, y es la que nosotros vemos en pantalla. ¿Cuál es la diferencia del supuesto anterior? Bueno, acá ya no juega el porcentaje de incapacidad, es decir, en los dos casos anteriores era 53 por IBM, por porcentaje de incapacidad, que obviamente me baja la indemnización, por coeficiente de edad. A partir del 66% de incapacidad ya no juega el porcentaje de incapacidad como morigerador de la fórmula indemnizatoria y por lo tanto es la fórmula sin aplicarle porcentaje de incapacidad alguno. Es decir, a los fines de la fórmula ya no tiene relevancia el porcentaje de incapacidad. ¿Qué pasa con el piso? ¿Tiene piso? Sí, 180.000 pesos. Valores año 2009. Acá tampoco se aplica el porcentaje de incapacidad, porque recuerden ustedes que en los dos casos anteriores eran 180.000 pesos por el porcentaje de incapacidad. Entonces, no sé, si el trabajador tenía un 10% de incapacidad, tenían que aplicar 180.000 pesos por el 10% de incapacidad, bueno, eso me daba, no sé, 18.000 pesos y eso lo tengo que actualizar a la suma actual, a valores actuales por mediante aplicación del RITE. Ya cuando el trabajador tiene un supuesto de incapacidad absoluta, no se aplica el porcentaje de incapacidad, es el monto de 180.000 pesos, pero obviamente actualizados a valores del año 2009. ¿Suma fija tiene derecho? Sí, todos los casos de incapacidad grave tiene derecho a una suma fija, a diferencia del caso anterior, que era de 80.000 pesos, ahora el porcentaje de incapacidad va a ser de 100.000 pesos, valores 2009, actualizables por el RITE. Y con respecto al incremento del 20%, ¿este trabajador tiene derecho a un incremento del 20%? Bueno, si se cumplen los requisitos del artículo 3 de la ley 26773, sí. Es decir, si estaba en el lugar de trabajo cuando se produjo la contingencia o estando a disposición del empleador. Una aclaración importante, el incremento del 20% se aplica sobre la sumatoria de fórmula indemnizatoria más suma fija, es decir, a la fórmula indemnizatoria o al piso le adiciono la suma fija y a esa sumatoria le aplico el 20% de incremento.
Bueno, y finalmente el cuarto supuesto era el supuesto de muerte del trabajador. El ejercicio es exactamente igual. Fórmula indemnizatoria con piso, suma fija, incremento del 20%. La fórmula indemnizatoria obviamente es la misma que en el caso del supuesto de incapacidad absoluta, es decir, 53 por IBM por coeficiente de edad. Por supuesto acá no puedo aplicar porcentaje de incapacidad porque el trabajador está fallecido, digamos. El piso también juega igual que en el caso anterior, 180.000 pesos, valores 2009, se actualizan por el RIPE, y la diferencia va a estar en la suma fija, a la cual sí el trabajador va a tener derecho, pero en vez de ser 80.000, como era en el caso de más del 50% y hasta el 66%, o 100.000, cuando era más del 66%, en este caso van a ser 120.000 pesos, valores al año 2009. Y el incremento del 20%, bueno, va a depender si esa contingencia se produjo estando el trabajador a disposición del empleador o se encontraba en el lugar de trabajo. Bueno, yo los montos estos, les voy a dar los montos actualizados, no para que ustedes se los tengan de sumas fijas y pisos, no para que ustedes se los tengan que estudiar de memoria, sino para que ustedes adviertan que especialmente a partir del 50% de incapacidad, cuando además el trabajador tiene derecho a una suma fija, que los montos indemnizatorios, bueno, son bastante importantes, ¿no? Y recuerden ustedes que el trabajador, yo creo que esto lo hemos mencionado, tiene en el sistema actual, artículo 4 de la ley 26.773, tiene una opción, es decir, tiene la opción de cobrar las indemnizaciones del sistema de riesgo del trabajo, esta que estamos explicando ahora, o no percibirlas e iniciar una acción de daños y perjuicios con fundamento en las normas del Código Civil. Pero bueno, como las indemnizaciones son importantes y como es bastante complejo la vía civil, en la actualidad, en buena medida, el trabajador se ha quedado dentro del sistema de riesgo del trabajo a la hora del reclamo de las indemnizaciones, porque, insisto, la verdad que las indemnizaciones, bueno, son bastante importantes, especialmente a partir del 50% de incapacidad, cuando además de la fórmula y el piso, el trabajador va a tener derecho a una suma fija, que bueno, que van a ser valores, ustedes imagínense que son valores importantes porque, digamos, estamos hablando de valores del año 2009, pasaron 11 años de todo esto y, bueno, ha habido bastantes aumentos salariales y por lo tanto, bueno, el monto es bastante, digamos, bastante significativo. Bueno, yo no sé si ha quedado dudas. Este es un tema que creo que necesita digerir un poco este tema. Es un tema que es complejo para entenderlo. No es que sea nada demasiado complicado, pero bueno, hay que sentarse y tratar de entenderlo. Bueno, es importante la clase porque, insisto, en la ley no lo van a encontrar tan fácilmente como yo se lo... Es decir, si la explicación es difícil o les resultó difícil, que puede ser, leyendo la ley les va a resultar bastante más complicado, porque es una ley bastante compleja, digamos, en ese sentido. Bueno, chicos, les cedo la palabra. Sí, ¿Dudas, consultas? A ver, los escucho. Sí, perdón, yo estaba siguiendo, Mónica. sí, todos los puntos. ¿De dónde salió el 53? Pregunto antes, perdón. Bueno, me lo preguntan en todos los cursos esto, ¿no? La verdad que no tengo una explicación certera o sea, hay una decisión legislativa. En realidad esto ya viene de las normas, anteriores, de la vieja ley de accidente de trabajo, pero honestamente no les sabría decir de dónde, o sea, cuál es la explicación de ese número. O sea, viene por tradición esto, por decirlo de alguna manera. Javier, En la ley, sí. yo creo que también es como pasa con el tema de... Bueno, sí, en realidad no, me estoy contradiciendo, porque iba a decir el tema de las vacaciones que es sobre 25,
que es como que lo fijaron así y ya está, pero en realidad acá como que está dispuesto por la ley y ya está, pero no tiene sentido porque 53 no Mira, viene de meses. hay una, a ver, esto venía ya de la 96-88, que era la vieja ley de accidente de trabajo, que Sí. tenía un número parecido, no sé si era exactamente este, o mayor, me parece. Después, cuando se sancionó la 24.557, lo bajaron a 43 el número, y después con el decreto 1278 del 2000 lo subieron a 53, y en algún momento estaba dando vuelta un proyecto en el Congreso que lo querían subir, el número este. Obviamente eso no prosperó, pero bueno, nada, es una definición, es una definición legislativa esta, Claudia, vos no sé si vos querías, o alguien más quería preguntar. ¿Vos, Claudia, querías preguntar algo? Quería preguntar si esto es fácil de llevar a cabo, si el número es redondo, o sea, finalmente el abogado calcula lo mismo que calcula la ART, si esto se negocia de alguna manera, porque parece como muy práctica la fórmula, pero no sé si en la práctica justamente se cierra así como se ve acá. Bueno, es una buena pregunta esa. Y yo les voy a contestar de la siguiente manera. Porque obviamente yo antes de estar acá fui alumno. Y yo había cursado con una cátedra que era a libro abierto en los exámenes y había liquidaciones, era práctico. El profesor mío es el actual ministro, es el actual ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Entonces, claro, bueno, la verdad que nosotros los abogados y los estudiantes los estudiantes de abogacía tenemos un denominador, seguro tenemos un elemento común. Odiamos la matemática, digamos, ¿no? Nos cuesta la matemática. Por algo seguimos la carrera de abogacía y no exactas o contador, etcétera. O sea que tenemos ese denominador común. Y cuando nos empiezan con toda esta fórmula, nos ponemos locos con esto, ¿no? Y yo me había puesto loco no con este tema, sino con el otro tema liquidatorio, que es el tema de las indemnizaciones, ¿no? Y entonces, no sé a quién le comenté esto, y alguien me dijo, no, quédate tranquilo, me dijo. Total, en la práctica, cuando vos tengas que ejercer, vos vas a juicio, y es el perito contador el que hace el cálculo. O sea, bueno, estudialo para zafar, aprobar. Después, en la práctica, hay un perito contador y el perito contador te va a resolver el tema. Y yo la verdad que me quedé tranquilo con eso, porque era lo que yo estaba esperando. O sea, yo no quería adentrarme mucho en cómo se hacía, sino a mí me angustiaba mucho. Digo, che, esto tengo que ponerme a estudiar todo esto. Bueno, un poco lo que debe pasar a ustedes cuando ven esta catarata de fórmulas. En 10 minutos les tiré todas estas fórmulas. Debo decir que esto que me dijeron no es así, digamos. ¿Por qué? Porque el perito contador puede hacer cualquier cosa, de hecho, lo veo. Los jueces también se equivocan cuando hacen, cuando hacen las liquidaciones. Al nivel, he puesto una aclaratoria ahora, donde está mal hecha la suma de los rubros, es decir, estamos hablando, es decir, hay que controlar, o sea, yo no sé si les va a servir de mucho este curso, pero por lo menos este es un consejo que les doy. Si se dedican a la parte laboral, si ustedes hacen derecho penal, bueno, olvídense de todo esto, ¿no? Cuando se termine. Pero si hacen laboral, o incluso si hacen civil, pero laboral, lo tienen que controlar ustedes esto. Bueno, nosotros podemos confiar, y menos en la comisión médica, o confiar en la RT, no tengo que controlar yo esto, esto no lo puedo delegar en nadie. Ni lo más complejo, ni lo más elemental, como puede ser, bueno, tengo 10 rubros y sumo. Porque yo digo, bueno, no se van a confundir en una sentencia que la miran varios, que está mal hecha la suma, o sea, a ver, era un juicio que había salido valores del año, no sé, 2010, 2011 de 120.000 pesos y se comieron 40.000, digamos. No es que estoy hablando de una cifra menor. Entonces, yo lo que digo, este es mi consejo. Después cada uno esto,
Y por eso además yo soy bastante puntillo, quizás no tanto con esto, pero cuando veamos el tema de las liquidaciones por despido, y soy bastante puntilloso, porque no hay que confiar en el perito contador, no hay que confiar en los jueces, y lo tengo que hacer yo esto. Después, si quiero negociar, negocio, eso es otra cuestión. Porque acá Mónica me habla de la mediación o de la conciliación. Bueno, sí, pero yo tengo que saber siempre cuál es el punto, yo tengo que saber cuál es mi punto de partida, digamos. Después, bueno, veo si concilio o no concilio, pero bueno, este es el consejo que yo, digamos, que yo les doy, ¿no? Porque por eso hay tanta discusión. Es decir, cuando las ART hicieron, yo le estaba mencionando el tema de la tasa de interés, ¿no? Y cómo se actualizaba. Cuando las ART hicieron toda esta presión con el gobierno de Macri para que cambiaran la tasa de interés, porque evidentemente era un impacto económico fenomenal, aplicar un índice u otro, porque si no, no lo van a molestar al presidente o a un ministro para que saquen un decreto de necesidad y urgencia y modifiquen una tasa de interés, digamos, ¿no? Bueno, esto hay que ser muy atento, digamos, hay que ser muy atento, bueno, así que nada, no nos complique, no, más que... Pero bueno, les quiero decir lo que es la realidad, digamos. Además, esto ustedes lo van a hacer naturalmente, porque no es que en realidad no es que lo van a hacer, no es que lo van a hacer porque yo se los diga esto, o se lo dijeron en una clase. Cuando ustedes ejerzan la profesión, seguramente van a discutir y hacen muy bien, porque le van a discutir hasta el último número, y si pueden sacar un peso más, lo van a querer hacer, y bueno, en buena hora eso. Quizás ustedes ahora, para el propósito de dar un examen, bueno, cuanto menos se compliquen y menos cosas entren, mejor, pero digamos, cuando ustedes tengan que ejercer, se van a acordar de mí, van a ser bien puntillosos. Para pagar menos y para cobrar más, digamos, ¿no? Obviamente. Bueno, más preguntas, alguna otra duda. Bueno, obviamente la clase, después de todas las peripecias que tuvimos, está grabando, así que bueno, no sé cómo habrá salido, pero bueno, la subo en el Google Classroom para que bueno, puedan volver a ver todas estas fórmulas y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, damos finalizada la clase. Sí, son el 34. Son y 34. Bueno, antes que me echen y se da una desconexión, derecho a la desconexión masiva, doy yo por terminada la clase. Así que bueno, chicos, que terminen bien la semana, buen fin de semana y los estamos esperando el día lunes que viene. Gracias. Bien. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Buen fin de. Chao, buen fin de. Mucha información. Chao. Bueno, tienen que procesarla, tienen hasta el jueves para procesarla. Después por eso tienen la grabación. A Mauricio Macri no le gustaría esta clase. No creo que le importe demasiado tampoco, pero bueno. Chao, buen fin. Nos vemos igualmente.